Dice verso 1: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece será, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego que arde. Si permanecieses en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dejemos hasta ahí la lectura y vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, vamos a hablar basado en la idea cómo podemos tener la respuesta de Dios. Es una pregunta: ¿cómo podemos alcanzar o podemos tener la respuesta de Dios? Todo mundo quiere siempre una respuesta. Todo mundo se aboca a Dios buscando siempre una salida. Y la idea siempre es, hermanos, que sobre todo los cristianos también, con mayor razón, nos acercamos a Dios cuando estamos pasando por el fuego de la prueba. Nos acercamos siempre creyendo que Dios, al habernos adoptado como sus hijos, siempre responderá, y responderá en el momento preciso que nosotros necesitamos. Eso siempre es la idea, ¿verdad? De que si ya estamos en Dios, ya lo tenemos todo, y de alguna manera eso tiene sentido, es una verdad. Pero en esta mañana lo que vamos a ver es que no es tanto así como pensamos, que al estar ya dentro de los aspectos de Dios, ya como creyentes, Dios nos dará a granel, nos dará a mano llena todo aquello que necesitamos. Cuando pensamos así, la verdad esto es un error, hermanos. Es un error por el hecho de que la Biblia hay que leerla con su texto y su contexto. Es decir, no se puede uno afincar en un versículo para querer extraer una verdad de ese versículo sin antes ver muchos otros pasajes de la palabra. Ahí es donde nos vamos a ir comprendiendo que las cosas de Dios, aun cuando para los creyentes son favorables, pero siempre hay algunos aspectos que como creyentes Dios siempre va a aplicar a la vida nuestra en aquellas cosas que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si habláramos de todas las necesidades que nosotros tenemos, si usted me pregunta de las mías, son bastantes. Y claro que no hay
nadie que, aún siendo creyentes, que no tengamos que estar enfrentando situaciones fuertes, unas más que otras, y que por supuesto siempre queremos la respuesta del Señor, siempre queremos que Dios en el momento oportuno nos diga: hijo o hija, vas a salir adelante en esta situación, pues yo estoy contigo. Fíjese, hermano, que hablar así es fácil, pero en la Biblia vamos a encontrar condiciones. Y esto es el punto que quiero llevar y que quiero exponer. En la palabra o en la Biblia o en lo de Dios, siempre Dios en todos los aspectos nos va a poner condiciones para resolver, para darnos una respuesta, una salida en aquellas necesidades de las que adolecemos. No es solo así porque somos hijos, porque agarre que yo soy padre y que no hay ningún problema. Entonces, lo que vamos a aprender esta mañana es que una de las grandes condiciones para que Dios nos responda, para que Dios esté siempre presto para atender nuestras necesidades, primeramente se necesita una permanencia en Él. Esto es lo que en el fondo está diciendo este capítulo número 15. Él dice que es la vid, es decir, está haciendo la analogía, está haciendo lo que es la comparación de lo que es un árbol, o sí, un árbol de uva con las ramas. Yo soy, dice, la vid verdadera. Cuando habla de la vid verdadera, dice: yo soy el árbol verdadero. Y luego dice: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Y todo pámpano, es decir, todo creyente, pámpano es rama, toda rama, todo creyente que permanece, habla de lo que es la permanencia. Por un lado, esta permanencia lleva a que el creyente lleve fruto, que logre frutos dentro del recorrido de su vida. Y lo otro, en cuanto a la permanencia, en el versículo número 7, habla: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Esto es importante, este versículo número 7. Entonces, lo que vemos acá en este pasaje y en el particular, el versículo número 7, lo que estamos viendo es que hay una condición, y la condición es la permanencia. Cuando hablamos de permanencia, podemos preguntarnos: ¿qué significa permanencia? Bueno, permanecer, de alguna manera entendemos qué quiere o qué significa permanecer. Pero en los aspectos de Dios, hermanos, se puede definir lo que es la permanencia. Estaríamos hablando de lo que es permanecer en la fidelidad de Dios. Es decir, estos son aspectos importantes, ¿verdad?, que Dios demanda a sus hijos. Permanecer en la fidelidad de Dios, es decir, ser fiel a Dios. Eso entiéndase como permanecer. Ser fiel a Dios en las buenas y en las malas. Porque cuando hablamos de ser fiel a Dios, es fácil ser fiel a Dios cuando las cosas van bien. Pudiera ser. Cuando todo va viento en popa, es bueno, hay buena economía, hay salud, hay buena familia, y sucesivamente eso pues nos
nos permite a veces hasta decir, bueno, yo estoy bendecido. Dios me ha llenado de bendiciones, pero otra cosa diferente es permanecer en Dios o en la fidelidad en las dificultades. Eso es otro campo, eso es otro nivel. Porque siempre, hermanos, en las dificultades es ahí donde se ve realmente quién es el verdadero creyente que está en la disposición de permanecer aun cuando las cosas no le vayan bien. Por ejemplo, hablar de lo que es esta permanencia, dice, fíjese bien, le voy a decir lo siguiente. En el capítulo número 17, versículo 1 del primer libro de Reyes, nos habla ahí esa porción de las escrituras de Elías. Elías, se lo voy a parafrasear, en esa ocasión Elías da esa palabra y dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Cuando Elías está diciendo la palabra que está en la presencia de Dios, Elías no estaba en las mejores condiciones. En este tiempo Elías estaba siendo perseguido por el rey Acab. Elías estaba en los montes. Elías no estaba disfrutando de los manjares de la vida. Elías era un hombre que era un profeta que no tenía, diríamos, para tener lo que sería una vestimenta adecuada, como sería el caso de ahora. Elías se vestía con pieles de animales, y esa era la condición. Pero cuando él dice: viva Jehová en cuya presencia estoy, uno se puede preguntar, pues, que no eran las mejores condiciones para Elías por las situaciones que acabo de mencionar. Porque Elías pues no estaba en un hotel de 5 estrellas, no estaba en una playa, no estaba, sino que estaba en los asuntos de Dios. Y en los asuntos de Dios le había atraído problemas, le había traído dificultades. Es más, hasta el peligro de perder su vida. Pero ahí nosotros vemos a Elías, hermanos, que él expresa esta palabra. Por ejemplo, el caso de Job, para poner otro ejemplo, el caso de Job. Nosotros leemos el libro de Job, pero al leer el libro de Job de una manera así, corrido, y no de una manera de estudio, lo que podemos ver es algo muy así, muy general. Pero toda la angustia, las tragedias, las dificultades que tuvo que pasar Job dentro de ese periodo que menciona la palabra, no es una cosa fácil, hermano. Porque si le renumero, por ejemplo, cuando le dice el que le trae la noticia: se llevaron todas tus ovejas, los enemigos, murieron tus hijos y solo escapé yo para darte la noticia. Viene lo que es la enfermedad sobre la vida de Job. Luego la mujer misma, su misma esposa, lo rechaza. Luego usted lee las intervenciones de los 3 amigos. Los 3 amigos, bueno, se puede pensar que vinieron a
ayudarlo, a fortalecerlo en su necesidad. Pero más que eso, estos tres sabios, eran sabios estos hombres, vinieron a cuestionarlo, vinieron a decirlo: mira, Job, el problema tuyo por el cual estás pasando es porque eres pecador. Es decir, no le trajeron consuelo. Y por último, la misma esposa le dice: bueno, hombre, ¿para qué estás todavía pensando en Dios en las condiciones que está? ¿Por qué mejor no maldices a tu Dios y te mueres? Esas cosas son cosas de altura, hermanos. No es una cosa sencilla, pues a uno le da pues una cosa sencilla, un problemita pequeño, pero aquí en este caso estamos hablando de cosas grandes. Estamos hablando de asuntos terriblemente fuertes. Pero ¿cuál es la respuesta de Job? La respuesta de Job es: aunque me matare, en él esperaré. ¿Qué significa eso? Lo que significa es permanencia. Aunque me matare, en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive, y aún mis ojos, después de muerto, lo verán. Es decir, en medio de esa avalancha de situaciones difíciles que nosotros no tenemos idea, como decíamos, solamente leemos el libro, si es que lo leemos, pero de una manera superficial. Pero al ver cada detalle, son cosas grandes, son cosas, hermanos, enormemente fuertes. Pero ahí lo que vemos nosotros es que tanto Elías como Job, ¿y qué diríamos de los apóstoles? Los apóstoles, usted ve en el caso de los apóstoles de Pablo, de Pedro en las cárceles y todo eso, ¿cómo lo vemos nosotros? Por ejemplo, a un Pedro en la cárcel, lo vemos ayudado por Dios. Usted ha leído en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, nos habla de que Pedro fue apresado. Y luego de ser apresado por Herodes, Herodes lo iba a matar. No era que lo iba a coronar. Ya había matado a Jacobo, pero ahora le tocaba matar a Pedro para quedar bien con los religiosos. Pero dice la Biblia que la iglesia se fue a orar. Vaya, qué bien, ¿verdad? Porque en las necesidades uno busca la oración, en los mejores casos. Hay personas que en lugar de buscar la oración, lo que hacen es alejarse. Pero hablemos en los mejores casos. Entonces, en este caso, la iglesia, capítulo 15 de Juan, la iglesia, hermanos, se abocó a la oración. ¿Y cuál era la petición de la iglesia? Señor, no permitas que mate Herodes a Pedro. No permitas que mate Herodes a Pedro. A mí me llama la atención que en la iglesia, aun cuando en la iglesia de ese entonces, ese grupo, habían muchos que habían sido discípulos del Señor, algunos que tenían cercanía con los Herodes. Habían personas de esas. Pudo haber dicho la iglesia o los líderes de la iglesia: vamos, busquemos un buen abogado, busquemos a los que tenemos aquí adentro que pueden acercarse a Herodes para darnos una respuesta, para ver qué hacemos para sacar a Pedro. No, ellos se fueron a buscar, hermanos, en oración al Señor. Y en oración, lo tremendo es, ¿verdad?
lo tremendo de esto es que en esta ocasión la Biblia dice, hermanos, que bueno, aquí dice, se presentó, dice, mire lo que es la oración en el verso 15 del 12 de Hechos. Se presentó, dice, un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel, cíñete y ata las sandalias. Y lo hizo así. Y él dijo, envuelto en su manto, y le siguió. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Así que este es un relato importante de todo lo que generó esta respuesta de esta oración, y cómo fue que Dios contestó esta oración. Bueno, estas personas vivían permanentemente, hermanos, adheridos a lo que era la vid verdadera. Estas personas estaban en la vid, eran pámpanos que estaban ahí en la vid verdadera. Y eso aquí, por eso le leía, y vemos acá las respuestas, y vemos acá, hermanos, la realidad de una respuesta divina. ¿Por qué? Por el hecho de que Dios siempre va a contestar nuestras peticiones, cuales sean, hermanos. Porque es interesante ver lo que dice el versículo número 7: permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es decir, esto es full extra, esto es todo. Pedid todo lo que queréis, pedid todo. ¿Qué es todo? Todo, pedid todo. Por supuesto, hay que poner en esto un equilibrio, que lo que se debe de pedir siempre debe de ser aquello que honre a Dios, aquello que también sea la voluntad de Dios. Claro que eso es un principio que un creyente ya lo comprende. Entonces acá está diciendo, en este caso, aquí estamos viendo que Dios respondió. Dios respondió a la petición de la iglesia. Y no fue un abogado, no fue una persona de influencia la que resolvió el problema. Fue un ángel enviado del cielo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Fue un ángel. Fue un ángel. Qué bonito se oye, ¿verdad? Y se ve motivante, porque uno dice, bueno, la verdad que los ángeles están a la orden de nosotros. Eso es lo que dice el Salmo, ¿verdad? Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor vuestro. Entonces se ve motivante, porque dice uno, bueno, entonces estamos bendecidos, porque si somos de Dios, hasta los ángeles bajan. Sí, es que para Dios no hay ningún problema mandar a un ángel a resolver un problema de sus hijos, toda vez sus hijos estén donde permanentes en la fidelidad a Dios, en las buenas y en las malas. Así es sencillo. Vamos a ver, en el caso, hermanos, por ejemplo, dice el Salmo 91, dice, me invocarán, verso 15, me invocarán y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia y lo libraré. También se oye, pero interesante,
este Salmo 91, verso 15. ¿Cómo no va a ser interesante? Me invocarán. ¿Qué significa invocar? Invocar significa pedir a Dios, acercarnos a Dios. Me invocarán y dice, y yo responderé, con él estaré yo en la angustia y lo libraré. ¿Qué le parece? Vea que se oye bonito, interesante. Y si le leo el Salmo 34, verso 6, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y lo libró de todas sus angustias. También se oye bonito, ¿verdad? Interesante. Como que no, pues las angustias son bastante frecuentes en la vida de nosotros, aún siendo creyentes. Pero ¿cuál es el punto acá? El punto acá, tanto como decíamos en el Salmo 91, es gente, personas que estaban, hermanos, en permanencia completa. Él responderá. Dice, por ejemplo, Isaías 65, 24, antes que clamaren, responderé yo mientras hablan. Yo habré oído. Estas son promesas poderosas para nosotros, sobre todo para nosotros. ¿Por qué son promesas poderosas? Porque en primer lugar, hermanos, este asunto, cuando dice, por ejemplo, acá, antes que clamaren, responderé yo. O sea, escuchar eso se sentiría seguro, por ejemplo, de una persona poderosa acá en la tierra. Pero aquí no es una persona poderosa de la tierra. Aquí está hablando Dios, nada menos. Y cuando ese Dios es el que está diciendo, cuando antes que tú clames, responderé yo. Mientras hablan, yo habré oído. Hermanos, ¿cómo no va a ser esto estimulante para la vida de los creyentes? ¿Cómo que no? Porque aquí no es una promesa de un hombre. Aquí es la promesa nada menos del Dios Todopoderoso. La Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, mas Dios veraz. Entonces esto, el escuchar de decir, y como decíamos, el Salmo 34 que dice, este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. ¿Cómo estaba? Por ejemplo, aquí quien habla es David en este caso. ¿Quién era David? David era una persona, un joven que desde pequeño era un adorador a Dios. David era alguien que estaba adherido a Dios. David le compuso a Dios no menos de 70 salmos. Era con sus imperfecciones, pero ahí estaba David. David permanecía, y por eso dice, este pobre clamó y él le oyó y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó. Yo empecé diciendo al principio que la idea es que al ser creyentes, todo va a venir a montones de parte de Dios para nosotros. Que la idea, al ser creyentes, Dios estará de inmediato resolviendo cada problema. Esa es la idea que a veces que tenemos nosotros mental o en el corazón,
Pero no es tanto así. Estoy hablando de que lo que moverá siempre a Dios, como dice acá en Isaías, que antes que clamaren, yo responderé. Es decir, antes que haya un clamor para pedir. Pero ¿cuál es el asunto? Las condiciones de la permanencia. Ahí es donde radica la respuesta de Dios, la permanencia. Por ejemplo, en el capítulo número 16 y verso 25 del libro de los Hechos de los Apóstoles, estaban más bien Pablo y Silas estaban presos. Mire cómo es Dios. Fíjese que hay cosas, escuche esto, hay cosas que ni hay que pedirlas, hermano, ni hay que pedirlas. Hay cosas que uno las necesita de urgencia y que Dios las va a resolver a veces sin pedirlas. Y las va a resolver en la base de que esas personas están adheridos, están permaneciendo en Él. El caso de Pablo que estoy mencionando acá, ellos aquí no estaban orando para que Dios los liberara. Ellos no están orando, aquí están cantándole al Señor porque cantar es una cosa y orar pidiendo alguna respuesta a la necesidad es otra cosa. Pero aquí estaban ellos cantando salmo o no sé qué cantaban al Señor, pero le cantaban al Señor. Y de repente hubo un temblor, un terremoto que abrió las puertas de las cárceles, hermano, y quedaron las puertas par en par. Pero ¿cómo se entiende esto? Dios genera terremotos para, hermanos, para dar una respuesta a aquellos que permanecen en Él. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué le parece? Sin necesidad, porque a veces uno con su problema se centraliza en el problema. Señor, si el problema es la enfermedad, uno está, Señor, saname. Ya no le queda tiempo de orar por nada más. Señor, mira, ora, Señor, necesito la sanidad, necesito que me saques. Y ahí la generalidad siempre nos centralizamos en ello. O si es el problema económico, si es el problema en la familia, ahí nos centralizamos. Pero cuando nosotros permanecemos, porque la clave aquí es permanecer. Y permanecer se puede definir, hermanos, ser fiel a Dios en las buenas y en las malas. Entonces, cuando entendemos que la clave aquí no es tanto de que yo me centralice, tengo un problema, Señor, ayúdame, está bien, no está mal. Pero de acuerdo a lo que acabo de decir de Pablo y de Silas, hermanos, basta que nosotros luchemos, porque tampoco es fácil permanecer. Basta que nosotros luchemos por estar permaneciendo en Dios, en las buenas y en las malas. Y aun cuando no estemos orando por aquellas situaciones que nos están dañando, el Señor se encargará de resolverlas. Dele fuerte esas palmas al Señor de la gloria. O sea que es fácil, pero por eso es importante que estudiemos la palabra. Yo he mencionado en aquella ocasión Zacarías, el papá de Juan el Bautista, había pedido un hijo, porque eran unos ancianos ya y bueno, ellos habían pedido su hijo, ¿va? Y su mujer era estéril. Y vamos a ver, fíjese la importancia de la permanencia.
ellos estaban ya, pues, ya no había forma de que pudieran procrear hijos por la edad. Pero cuando le tocó a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, entrar por suerte, es decir, al templo, a ministrar al lugar del templo, le tocó, y ahí lo abordó el Señor y le dijo: Zacarías, lo que has pedido se te va a conceder. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Por qué se te va a conceder? ¿Qué es lo que había pedido? Había pedido un hijo. Y de una vez te le voy a dar el nombre. No había nacido, todavía no se había dado el acto sexual. Porque tuvo que haberse dado acto sexual, porque si no hubiera sido por medio de otro milagro. Pero ahí no se había dado nada. Estaban allá, estaba dentro el anciano Zacarías, y le dijo el Señor: eso que habías pedido se te va a dar. Y yo decía en una ocasión, fíjese bien, póngale atención. Yo decía en una ocasión que Zacarías ya era un anciano. Habían miles de sacerdocios o sacerdotes de la tribu de Leví, que eran tantos miles que para que viniera a caer en suerte que uno de esos entrara a ministrar al lugar santísimo, era una cosa tremendamente, hermanos, milagrosa, diríamos así, pero aquí no estamos hablando de un milagro. Y vaya que le cae la bendición a Zacarías. Pero ¿por qué le cae la bendición a Zacarías? Zacarías, a esa altura de esos años, ya debería de estar allá en su lugar, en su cantón, allá en su tribu, allá descansando como generalmente se piensa. Dice, hay hermanitos que ya, porque ya tienen sus 80 años, ya no vienen a la iglesia, ya los de 60 ya no pueden caminar, y que hay un montón de pretextos. Pero aprendamos de la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aprendamos de la palabra. Pero Zacarías no era de esos hermanos fugaces. No, Zacarías era alguien que había entendido que la bendición siempre consistiría ¿en la qué? En la permanencia. Por eso es que la vida espiritual no es el tin marín. La vida espiritual no es cuando pueda. La vida espiritual no es cuando me quede tiempo. El que tenga oídos, oiga. La vida espiritual no, hermanos. Por eso es que hay tanta carencia. ¿Y qué es lo que sucede con Zacarías? En lugar de haberse jubilado porque lo merecía, ahí estaba el anciano. Pero ¿qué tal si él hubiera estado ya en su lugar? No supiéramos de Juan el Bautista y no se hubiera resuelto la petición que él había hecho. Pero esa petición fue el resultado de su permanencia. Qué fácil, ¿verdad? ¿Cuántas cosas se resolverían cuando entendiéramos que la clave para que Dios nos dé una respuesta es la permanencia? La permanencia, que lo definíamos como ser fiel a Dios en las buenas y en las malas. Pero eso es lo que, hermanos, siempre se carece. Por ejemplo, cuando dejamos de permanecer, no hay respuesta. Oiga esto. Así que no piense que el evangelio solo es llegar a un local de una iglesia. No piense, ese no es el evangelio.
El Dios es el Dios de condiciones. Dice su palabra, el que busca, halla. Eso es condición. El que pide, hay que pedir. En la condición tienes que pedir. El que toca, la condición es tocar para que te escuchen. O sea, la Biblia está llena de condiciones. Pero como que se nos ha enseñado en las iglesias que ya cuando venimos, ya como creyentes, ya Dios tiene, hermanos, una tómbula ya llena de bendiciones. ¿Qué es lo que te pasa a vos, mi amor? ¿Qué necesitas, cariño? ¿Qué necesitas, mi amor? ¿Qué necesitas? Aquí está tu bendición, aquí está tu otra bendición, aquí está. No, hay condiciones. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, cuando nos alejamos de permanecer, no hay respuesta. Abra conmigo se lo voy a mencionar para que avancemos. En el primer libro de Samuel 28:6 dice la Biblia que estaba Saúl en un gran problema y Saúl estaba pidiendo y quería la respuesta de Dios. Y en esa porción, hermanos, de Samuel, de primera de Samuel, no hay respuesta. ¿Por qué no hay respuesta? Mire qué peligroso. Mire, es que aquí no hay que andarle, aquí no se trata de cosas así ¿verdad? Por encima. No, aquí son cosas, hermanos, concretas. El versículo número 6 del 28. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová, ¿qué dice? No le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le pasó a Saúl? Si Saúl al principio hasta hablaba lenguas, profetizaba. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Qué sucedió? Si el mismo Señor, el que lo había llamado, lo había ungido el profeta Samuel. ¿Y qué es? Entonces, ¿dónde es a donde está el mal? Cuando Saúl empezó, y es la figura del creyente, el creyente que empieza con esa característica de entrega a los primeros meses, años, cuando mejor, pero luego, ¿verdad? Se va jubilando. Luego entra el proceso de métodos. Luego va entrando, porque eso así es. Esto es bastante común, ¿verdad? De creyentes que empezamos, que no hay día donde no vamos a estar presentes en la oración, en la lectura, donde no vamos a dejar de estar presentes, hermanos, en los cultos. Así se empieza. Pero mire qué peligroso es. Eso es bueno, pero lo peligroso es cuando empezamos, ¿verdad? Cuando Saúl, fíjese, cuando Saúl, si usted lee, cuando lo llamaron de rey, Saúl era tan humilde que le dijeron: te vamos a hacer la fiesta. Se escondió. Saúl se escondió y tuvieron que irlo a sacar de allá de unos escondites para hacerle la fiesta, para coronarlo. Era un hombre humilde, pero después se volvió soberbio. Y luego de soberbio, igual se alejó de Dios. Y el problema del creyente que se va alejando de Dios, esos hermanitos, échele una mirada al que tiene a la par ahí y diga, usted solamente diga, esos hermanitos que tienen su día. Mire qué problema. Yo no le estoy hablando teología, le estoy hablando la Biblia. Yo no estoy tratando la manera de alterar este asunto. Aquí ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con Saúl, el hombre humilde, pero se volvió soberbio? Ya se quemó. Ya tiempos no siente nada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
Ya tiempos no siente nada. ¿Por qué digo que ya tiempo no siente nada? Porque mire, hermanos, yo se lo he dicho y no lo digo por nada. Lo digo porque es la realidad. Cuando yo voy a buscar a Dios, yo voy a buscarlo porque quiero sentirlo. Yo nunca voy a venir a la iglesia para que me vean que vine a la iglesia. No. Si yo vengo a la iglesia, vengo porque yo necesito estar con el Señor y aprender del Señor. Hay una objetividad. Pero aquí vemos nosotros, fíjese bien, el caso de Saúl consultó. ¿Y de dónde está el mal? El mal siempre lo tiene uno, lo genera uno. El mal siempre lo genera uno. ¿En qué sentido? En que nos vamos alejando, vamos tirando los privilegios, porque la gente le tiene miedo a los privilegios. Y ese es el pegamento, hermanitos. Los privilegios sirven de pegamento para unirnos, para tenernos ahí pegados. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es el pegamento. El libro de Jueces 16:20 dice que vino Sansón, hermanos, y vinieron los filisteos contra Sansón, lo capturaron. Sansón pensó que iba a ser lo mismo en los tiempos pasados que él sucedía. Pero hoy en esta ocasión lo capturaron los filisteos, le sacaron los ojos. ¿Qué pasó? Se alejó. No hubo una respuesta. Se alejó Sansón, el hombre que había sido nazareo para Dios. Lea conmigo el Proverbios capítulo 1, versículo número 28, que es lo que dice ahí. Entonces, ¿qué? Leámoslo todo. 1:28. Rapidito. Entonces, ¿qué? Me llamarán, Señor, resolverme este problema económico. Señor, resolveme este problema en la familia, esta enfermedad, esta otra. Resolveme, Señor. Yo no estoy cuestionando el cristianismo de nadie. Lo que yo estoy tratando de enseñar esta mañana es cómo es que podemos tener acceso a que Dios nos resuelva. Entonces dice este versículo 28, leámoslo todo. Entonces, ¿qué? Me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda la reprensión mía. Comerán de su fruto. Es decir, ¿por qué? Se alejaron. Mire, hermano, de las cosas que yo le temo, se lo digo con sinceridad, es andar así de coqueto con las cosas de Dios. De las cosas que yo le temo es irme alejando. Yo siempre estoy chequeándome yo mismo. ¿Qué es lo que voy mejorando y qué es lo que voy avanzando? Eso es una medición muy personal mía. ¿Por qué lo hago? Porque si yo voy dando paso a alejarme de lo que es el estar en una aliación con Dios, yo sé que todo se me va a derrumbar, hermano. Y yo sé que en el momento que yo venga con mi necesidad, dirá el Señor, me buscarán y no responderé. Pero Dios es así. Dios es así. Así es Dios. Dios no es un padre alcahuete. Dios es un Dios que, hermanos, sabe dar buenas dádivas a su pueblo toda vez su pueblo llene los requisitos. Yo no estoy hablando de salvación. Así que con lo que vamos finalizando es que las condiciones para recibir la respuesta siempre es, vamos a ver, la permanencia.
por lo menos hagamos ahí hagamos un ensayo ahí. Tenemos ya 7 meses de este año. Pregúntese cuánto ha leído la Biblia usted, porque permanencia va implícito todo. Pregúntese cuánto ha orado en estos 6 meses. Pregúntese cuánto ha buscado a Dios, cuántos cultos usted ha asistido. Pregúntese cuánto tiempo ha dedicado al servicio de Dios. Haga usted esa evaluación y ahí usted puede ir sacando sus conclusiones. Usted va a ir viendo. Por eso es que en aquel método de los contadores, ¿verdad? Que se habla de que veamos cuáles son las fortalezas y las debilidades. Veamos si mi debilidad es que ya apenas vengo a los cultos, a veces solo para que me vea el pastor. ¿Qué sentido tiene eso, hermano? No tiene sentido. Usted no tiene nada que ver conmigo. Sus problemas son sus problemas. ¿Por qué no le regalamos una ofrenda de palmas al Dios de la gloria? Pues sí, porque si usted cree que es para que lo vea el pastor, usted tiene un evangelio chueco. No, este asunto que la Biblia la voy a leer, usted tiene que leerla para conocer a Dios. O sea, todo eso es permanencia, y permanencia en las buenas y en las malas. Entonces, las condiciones están en eso. Pedid todo lo que quisieres y se os hará hecho. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque así va a ser. Lo que sea, todo lo que os pidiese será hecho. Entonces, vamos a ver, con lo cual finalizamos. Quiere decir, hermanos, que Dios no correrá a resolver el problema de nadie. Dios no correrá si no lo veamos a Dios así. No. El parámetro que yo tengo que tomar esta mañana, y que es lo que he tratado de enseñar, es el parámetro que yo tengo que ver cuál es mi permanencia. Haga usted un ensayo cuando empezó y cómo está ahorita. Si ha mejorado o ha menguado. Si usted ha menguado, tiene problemas, porque los problemas están a puñadas para los mismos creyentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hagamos una revisión, hermanitos. ¿Cuánto ha leído la Biblia? ¿Cuánto es el servicio que tiene? ¿Cuánto es la oración? ¿Cuánto es el ayuno? ¿Cuánto? Pero eso de ayuno, sí, hay que ayunar. Pero eso de oración, sí, hay que orar. Pero eso de servicio, todos esos ligamentos, todo nos va pegando a la vida. Y eso nos garantiza lo otro. Así que